Buenos días, empezamos con 11, vamos a ver con cuántos terminamos el día de hoy. Vamos a empezar la clase del día de hoy que viene siendo el sensor de temperatura LM35. Si se ha fijado, hemos estado viendo o estamos agotando los sensores de temperatura. Hay muchos más, pero estoy dando los más importantes. En control industrial, básicamente esta electrónica de potencia tiene un segundo nombre, se los decía al inicio de la clase, que era electrónica industrial. De hecho, el libro que estamos llevando, que es el libro de Timothy Maloney, se llama Electrónica Industrial. ¿Por qué se emplea en las industrias? O sea, la electrónica que se emplea en las industrias. Y en las industrias se manejan muchos sensores, pero muchos de ellos tienen que ver con temperaturas, porque la temperatura es la variable de potencia, vamos a decir que más afecta a los procesos industriales, para bien o para mal, ya sea porque quiero temperatura o porque no quiero temperatura. Entonces, la electrónica de potencia le da un apartado muy grande a la parte de la temperatura, a la variable controlada temperatura. Ya vimos termopares, ya vimos los RTD, los NTC, los PTC, y ahora vamos a ver los LM35, y con esto terminaríamos la parte de temperatura. Vamos a seguir viendo algunos otros sensores, pero de temperatura ya no, vamos a ver algunos otros, ¿no? Quizá me encuentre por ahí alguno de temperatura que me parezca interesante que los veamos. Mira, aquí está pasando por ahí con un pito. Creo que es el afilador. Muy bien, yo ya no sabía que existían esos todavía. Voy a empezar compartiendo mi escritorio. Bueno. Bueno, después vamos a ver lo que tengo ahí ya les mandé una tarea, chavos. Ya apareció. Está en su Edmodo, si lo pueden ver aquí, que es el sensor de temperatura LM35. Son dos tareas. La primera es de teoría, o sea, vamos a hacer una investigación que vamos a resolver ahorita. O sea, yo te voy a decir todo esto, pero tú, ya sea que saques de la clase de hoy o que investigues más, me vas a hacer una presentación sobre el LM35 y vas a resolver cada una de las cuestiones o preguntas que te estoy poniendo ahí. Después vamos a hacer una simulación como lo hemos estado haciendo con el Proteus, a falta de estar en el laboratorio, en el salón de clases. Normalmente estas son cosas que se arman durante la clase o durante la práctica, pues no las vamos a poder hacer, pero qué bueno que tenemos el Proteus, porque nos permite llevar. De todas formas, esto lo tendrías que hacer en la práctica, o sea, en la simulación, perdón. Entonces estamos haciendo las simulaciones. Ya cuando entremos a clases, pues ya lo veremos en la práctica. Quizá muy sintetizado, pero pues lo veríamos en la práctica. Entonces esto es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Vamos a empezar con nuestra presentación. Vamos, que si me permiten, déjenme ponerme los lentes porque luego no veo la presentación. Empezamos desde aquí. Ok, entonces empezamos con el sensor de temperatura LM35, que es la clase de cuarto A de electrónica del día de hoy. ¿Están viendo la presentación? ¿Sí la ven? Sí, claro. Sí. Perfecto, gracias. Entonces empezamos. ¿Qué es el LM35? Mira, físicamente parece un transistor, tiene el mismo encapsulado, que le llama el encapsulado. Ay, se me fue el nombre, el 32, pero se me fue hay dos letras antes del 32. Bueno, pues es un encapsulado de ese tipo, del 32, que viene, o sea, el encapsulado es el case, ¿cómo dirías case en español? El estuche que protege un circuito integrado que está dentro. Técnicamente esto es un circuito integrado, no es un dispositivo discreto. Aunque tú lo puedas ver como un dispositivo discreto, es un dispositivo integrado. Físicamente parece en tamaño y forma un dispositivo discreto como un transistor NPN o PNP, pero es un circuito integrado.
Tiene tres patitas. Tiene la patita 1, que viene siendo la entrada de voltaje que va de 4 a 20 volts. Aquí se pone el voltaje positivo. La patita número 3, que viene siendo la tierra. Y la patita del medio, que viene siendo la salida de medición de temperatura. Este dispositivo se va a poner cerca de la fuente que pretendes medir de temperatura a manera de transistor. O sea, le pones cerca como si fuera un termómetro. Incluso puede medir la temperatura tuya. Si tú lo tocas con las manos, pues tendría que marcar 37 grados y medio aproximadamente, 37 grados, 37 grados y medio. Y ese tipo de sensor va a mandar la señal de temperatura en la pata número 2, pero pues como ya sabemos va a mandar un voltaje bajo. La mayor parte de las veces tenemos que amplificarlo. Estamos hablando del orden, como pueden ver aquí, de los milivolts, ¿sí? Entonces esos milivolts tenemos que amplificarlo y obviamente vamos a tener que usar un amplificador electrónico que es un acondicionamiento de señal. Los acondicionamientos de señal, si terminamos hoy con la clase del LM35, los veríamos el día de mañana. Casi siempre se hacen con amplificadores operacionales o con cualquier tipo de amplificadores, no necesariamente el 741, que mucha gente dice, uy, este está obsoleto. No está obsoleto, lo que pasa es que ha evolucionado a otros tipos de encapsulados. Y ahora te mandan encapsulados que tienen 4 o hasta o más del tipo amplificador operacional. Entonces ya no nada más te dan un solo encapsulado de 1, sino que te dan un encapsulado de 4. Entonces la gente que te atiende en las electrónicas, como son gente que no conoce la historia de la electrónica, piensa que son dispositivos diferentes, pues son los mismos, nada más que le pusieron 4 en vez de 1 y ya. A lo mejor el 741 no lo encuentras, pero encuentras otro donde nada más utilizas uno, como si fueran las compuertas lógicas, que por ejemplo una compuerta AND o OR o XOR vienen 4 en un solo encapsulado, no te vas a encontrar un circuito integrado que tenga una sola compuerta. Y te vas a decir, es que ese ya está obsoleto, sí, ese sí, pero el de 4 no. Pues es lo mismo que pasa con los amplificadores operacionales, que de pronto andan buscando uno que tenga un solo encapsulado. Es que ese ya está obsoleto, ese modelo sí, y otros que todavía sí. Dice, el LM35 es un sensor de temperatura con una precisión calibrada en 1 grado centígrado. O sea, es muy preciso. O sea, estamos hablando de que 1 grado centígrado a nivel de temperatura global, o sea, entre 150 y menos 55 grados centígrados, 1 grado centígrado de diferencia es poco. Cuando estamos hablando que es instrumentación biomédica, por ejemplo, ahorita que andamos con el COVID-19, que siempre te están checando la luz. ¿Se han fijado que cuando entras a una tienda te han puesto la pistolita esa para medirte la temperatura? La he visto en las noticias. Pero no te la han puesto. No, únicamente registran la temperatura como indica para, me imagino que es para saber si están contagiados o no. Cuando yo, sí, bueno, a mí sí, cuando fui a Soriana, cuando empezaron con la fase 3, pues obviamente una sola persona por tienda y por una sola persona ponían 2 personas o 3 personas a la misma tienda y tenías que con tu cubrebocas y había una persona pues tú completamente vestida con guantes y con googles y con tapabocas y con esa cubierta que se pone y estaba checando la temperatura con esa pistola. Obviamente tiene que ser con una pistola porque no te pueden tocar. Si te tocan, se contagia el aparato y si hay un contagiado y se la ponen a otra persona, si fuera el LM35, pues un contagiado toma el LM35 y luego el otro lo toma y pues ya se contagió. Entonces, por eso tienen que ser aparatos que midan temperatura a distancia. La cuestión es que yo soy muy curioso y había una muchacha y estaba riéndose la muchacha y decía, pase, pase, pase. Entonces se me hizo raro que se estuviera riendo de las lecturas que tomaba. Entonces le dije, a ver, ¿qué? ¿Tengo temperatura o no? ¿Cuánto salió? Y me muestra el display, tenía 35 grados centígrados. Obviamente la temperatura mía tendría que ser de 37, como la de todos.
A menos que estés enfermo y se te baje la presión, pues te enfrías, entonces tienes menos de 37 grados. Pero más, por ejemplo, un grado ahí de 37 a 38 ya implica que podrías tener fiebre y ya implica que podrías tener el coronavirus. La cuestión es que esos aparatos es lo que dice López Gatell y que la gente no entiende. Que dice, es que hay que tomar la temperatura y que yo fui y no me tomo la temperatura, es que esos aparatos están completamente descalibrados. Se calibran con las primeras 50 personas, a lo mejor funciona, pero ya después de un cierto número de mediciones se empieza a descalibrar y empieza a bajar una temperatura. Y tiene mucho que ver. A ver, ¿alguien me puede decir por qué creen ustedes que se descalibran los aparatos? A ver, es bien fácil. La respuesta es bien fácil. ¿Por qué? porque se calientan. Una por eso, pero también en este caso tiene que ver con la energía, con la fuente de energía, con la batería. Cuando la batería va bajando, empieza a marcar temperaturas que no pueden ser ciertas. O sea, o son pilas recargables o son pilas de estas, ¿verdad? Que no son recargables, que son alcalinas. Pero de todas maneras, esas pilas empiezan a bajar de voltaje. Entonces empiezas a bajar el voltaje que tienes entre la patita en el LM35, entre la 1 y la 3, y ya valió, o sea, la temperatura que te va a estar dando, o sea, la linearidad, la gráfica que estaba así, la pendiente va a ser esto, al bajar el voltaje. Entonces te va a empezar a dar mediciones erróneas. Entonces, por eso es importante que las fuentes de energía sean constantes, porque si no las lecturas van a ser erróneas. Ahora, de todas formas, todos los aparatos de precisión necesitan ser calibrados constantemente, porque se van a descalibrar por cualquier motivo, se van a descalibrar. Entonces, siempre tienes que tener una fuente de temperatura constante. Y esa fuente de temperatura constante tienes que poner el aparato y calibrar con un potenciómetro para el voltaje, para que se mantenga lineal y con la pendiente adecuada la medición. ¿Sí les queda claro lo que les estoy explicando? Sí, Yo claro. creo que ahorita ya con lo que hemos visto ya se entiende que es lineal y que sí que es pendiente, de qué pendiente estoy hablando y todo eso, ¿no? Muy bien, entonces el LM30 es la misma pendiente que hablabas en geometría analítica, exactamente el mismo concepto de pendiente, no es diferente. O sea, también estamos hablando un Y2, un Y1, un X2, un X1, y lo vamos a ver más adelante aquí en esta presentación. Dice, el LM35 es un sensor de temperatura con presión calibrada en grados centígrados. Su rango de medición abarca desde menos 55 grados centígrados hasta 150 grados centígrados. La salida es lineal, muy importante, o sea, siempre tienen que ser lineales este tipo de sensores, o utilizarlos. Si no son sensores que siempre son lineales, hay que utilizarlos en la parte en la que sí son lineales. Entonces, ya cuando pierden linealidad, entonces dicen, por ejemplo, no es que no puedan sensar temperaturas por debajo de 55 grados centígrados o por encima de 150 grados centígrados. Sí pueden sensar, pero pierden linealidad. Entonces ya no es confiable el dispositivo para ser usado a una temperatura de más bajo de menos 55 o más alto de 150. ¿Les queda claro? ¿Sí? Sí, claro. Muy bien. Entonces dice, de hecho, eso es por lo que se ha dotado, lo ha dotado de tanto éxito. Se puede medir temperaturas muy frecuentes. Eso es lo más importante de que, como es muy rápido, es de respuesta rápida el LM35, o sea, no tienes que esperar a que se eleve la temperatura, sino que es muy rápida, te arroja una temperatura muy rápida. Entonces tú puedes hacer muestreos constantes. Imagínate, por ejemplo, que lo estuvieras haciendo con una persona. O sea, lo pones con una persona, vas a checarla si tiene fiebre o no tiene fiebre. Lo checas con una persona y lo tienes que esperar a que se enfríe para probarlo con otra persona. Entonces eso ya sería el tiempo de uso sería menos frecuente porque tenías que dejar un tiempo en medio para que se enfriara. Entonces, en este caso, como tenemos que es muy rápida la respuesta del LM35 a la medición de temperatura, lo puedes usar con temperaturas muy frecuentes. O sea, puedes hacer muestreos. Muestreos, acuérdense que es
con qué frecuencia voy a tomar la muestra, o sea, cuánto tiempo tiene que pasar entre una muestra que tomé y la otra, y eso se le llama tiempo de muestreo. Y es muy importante ese tiempo de muestreo tanto en los sensores como en los dispositivos biomédicos de los que estamos hablando, ¿eh? Dice, el rango de temperaturas está limitado por la cantidad de voltajes variables que pueden tener a su salida, que van desde los menos 550 milivolts hasta los 1500 milivolts. No, la energía no veo. 1500 milivolts. Aquí tenemos, o sea, entre 150 grados centígrados produce una salida de 1500 milivolts, o sea, 1,5 volts. Si tú corres el punto 3 lugares para acá, le quitamos el 1000 y te quedan 1,5 volts. O sea, a 150 grados centígrados produce 1,5 volts. Ahí podríamos usar un amplificador operacional que tuviera una ganancia de 10 para que en vez de tener 1,5 volts pasara a 15 volts, por ejemplo. Entonces ya estás amplificando la señal y la puedes meter perfectamente a cualquier proceso de medición. Por ejemplo, imagínate un display digital. Entonces incrementamos el voltaje con un amplificador operacional, o sea, acondicionamos la señal para que pueda ser usado con otros aparatos más adelante. ¿Qué tal un Arduino? ¿Y qué tal si el Arduino, y eso es lo que vamos a hacer con el LM35, que el Arduino te registre la temperatura en el celular sin tener que estar conectado, o sea, por vía Bluetooth? Muy bien. Y a menos 55 grados centígrados produce menos, fíjate cómo aquí tenemos un voltaje negativo, y estamos hablando de que ahí también el amplificador operacional nos salva, porque acuérdate que el amplificador operacional funciona tanto en polaridad, o sea, te arroja voltajes positivos y voltajes negativos. Entonces aquí tendríamos a menos 55, tendríamos menos 550 milivolts o 0,55 volts negativos. Otra vez los podemos amplificar y podríamos obtener 5,5, o sea, con una ganancia de 10, obtendríamos 5,5 menos 5,5 volts a la salida, ya amplificados. Entonces, esa es la importancia del acoplamiento de la señal para estos dispositivos. ¿Les queda claro? Sí. Sí. Ok, entonces pasamos a la siguiente. Mira, las terminales ya las dijimos. Aquí es el 1, 2 y 3. Aquí tenemos voltaje, tenemos tierra y tenemos la salida de las dos. El pin out, o sea, el pin out es el pin de salida del EDM35. Es bastante simple. La primera patita es para la alimentación, necesaria para el sensor, o sea, esta que tenemos aquí. Aunque puede variar en función de fabricante, o sea, a veces no vienen acomodados en ese orden, es lo que te está diciendo. Entonces, tú siempre checa el manual. Acuérdate que estos dispositivos siempre tienen ahí una clave, ¿verdad? 89ADLM35DZ. Aquí lo importante no es la primera parte, sino el DZ. El DZ es el que te viene diciendo, sí es un LM35, pero cuando te vas al internet y buscas DZ, a Google, te vas a checar que tenga este acomodo, a lo mejor viene diferente. Muy bien, entonces dice, aunque puede variar en función del fabricante, por lo tanto es mejor que mires el datasheet, que es lo que te estoy diciendo, o sea, en internet o donde tú quieras, del sensor que hayas adquirido antes de conectarlo, porque dices, mira, es que aquí decía en la presentación del profe que así venían, y así lo conecté y se me quemó. Pues sí, pero es que no checaste el datasheet, y a lo mejor el fabricante cambió el orden. Tienes que checarlo siempre. Es función del electrónico checar en el datasheet antes de conectar el dispositivo, y es responsabilidad también del electrónico, así que no hay pretexto. Sí, luego en el centro tenemos la patita de salida, es decir, le quedaría una tensión u otra en función de la temperatura. Y la tercera patita es la tierra. Bueno, ya checamos cómo están las terminales. Siguiente, déjame moverse para acá. Dice aquí, ¿cuál es el principio de funcionamiento del LM35? Bueno, mira, es un circuito integrado. Si tú quieres saber eso, es un circuito integrado. Utiliza semiconductores, y los semiconductores conducen más o menos, y eso no lo pude encontrar. Parece ser como que el fabricante es muy celoso de su información, yo creo, porque si ustedes lo encuentran, perfecto.
Estuve bajando varias tesis, incluso de las universidades en España y aquí en Latinoamérica, a ver si, y también en Estados Unidos, a ver si me decían, pues no, ellos manejan el dispositivo como si fuera una caja negra, y así técnicamente como una caja negra. O sea, aquí está, este es el dispositivo y tiene estos terminales. Yo quería ver la estructura interna del LM35. Yo sé que tiene una parte de semiconductores, y los semiconductores se afectan, se ven afectados por la temperatura. Entonces, esa afectación de la temperatura que tienen los semiconductores es aprovechada por el LM35 para, o sea, tienes una etapa, tienes varias etapas, pero tienes un sensor que produce cambios microvoltaicos, o sea, no milivoltaicos, sino microvoltaicos. Y luego tienes una etapa de preamplificación adentro. Haz de cuenta que tienes un amplificador operacional adentro. Entonces, esos microvolts los pasa a unos milivolts. Y lo que salen son milivolts, pero luego tú le pones otra etapa de amplificación, ya llevas dos, la preamplificación y luego viene la amplificación. Entonces ya pasan los milivolts a volts. O sea, fíjate cómo está el asunto. Tienes dos etapas de amplificación. La que tiene adentro el dispositivo más la que tú estás agregando cuando hagas la conexión. Entonces dice que está calibrado directamente en grados Celsius. Las características, la tensión de salida es proporcional a la temperatura. Tiene una precisión garantizada de 0.5 a 25 grados centígrados. O sea, si tú lo usas desde medio grado a 25 grados centígrados, o sea, son temperaturas ambientes. Por eso estos son muy utilizados en los mini split, porque son las temperaturas que tú puedes manejar. O sea, las temperaturas ambientes están garantizadas con mucha precisión. Más allá, o sea, si tú lo estás usando a 100 grados, a los 120, hasta 150, ya no te garantizan la salida proporcional de la temperatura. Y menos de 0.5, por ejemplo, si estás usando un refrigerador a -4 o a -10, pues tampoco te garantizan la linealidad o la proporcionalidad. Que acuérdate que proporcionalidad y linealidad es lo mismo. Tiene una baja impedancia de salida. ¿Qué significa eso? Miren, normalmente, o sea, siempre, no normalmente, tienes que, un aparato que tienes, vienen en etapas, tienes una etapa 1 y tienes una etapa 2 que se conectan. Cuando tú conectas una etapa, las salidas de la etapa 1 tienen que estar conectadas a la entrada de la etapa 2. Si tú tienes una impedancia de salida alta, tienes que tener una impedancia de entrada en el circuito que amplifica también alta, para que no haya pérdida de información. Impedancia básicamente tiene que ver con la oposición al paso de la corriente eléctrica, como si fuera una reactancia. Nada más que es una reactancia más una resistencia, y eso se llama impedancia. Entonces, si tú conectas una de alta con una de baja, vas a tener una pérdida de señal. Entonces, normalmente se utiliza con una baja impedancia de salida, pues tengo que tener una baja impedancia de entrada en el siguiente amplificador para que no haya pérdida de señal. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de impedancia tiene de salida, para saber qué tipo de amplificador de alta o baja impedancia voy a poner a la siguiente etapa en la que lo voy a conectar. Tiene una baja corriente de alimentación de 60 microamperes, o sea, realmente no requiere casi nada o sea, muy poca corriente. Una pila normal lo alimentas. Pero el problema es que, bueno, tiene que ser baja la corriente de alimentación, porque bueno, primeramente porque es baja, porque la impedancia de alimentación es alta. Entonces, si es una impedancia alta, tengo una resistencia alta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces si la corriente es igual a voltaje entre resistencia, si la resistencia es alta, como es la corriente, si son inversamente proporcionales la corriente y la resistencia. Baja. Sí, o sea que si tengo una resistencia alta de entrada, o sea, el dispositivo tiene una resistencia alta de entrada, entonces la corriente que toma es baja. Y eso es lo que hace que la corriente de alimentación sea de 60 microamperes, porque tiene una resistencia interna muy elevada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Y luego tenemos el bajo coste. O sea, realmente los LM35
Pues aquí te los venden caros. Yo lo compré en Troxino como en 20 pesos, pero estaba caro. O sea, hay unos que te los venden como a 10 pesos. O sea, realmente son muy baratos. Entonces, para tener mucha precisión a ese costo, si tú los mandas traer de China en bolsitas de 10 o de 100, incluso los venden así como bolsas de... Te salen muy baratos. O sea, yo creo que a peso. No, no a peso, no, ¿verdad? Pero sí más o menos como a unos 5 pesos cada uno. Entonces, el LM35 no requiere de circuitos adicionales para calibrarlo externamente. O sea, o sea, no lo requiere si te manejas dentro de este rango de 0.5 a 25. Pero acuérdate que después la linealidad o la proporcionalidad se pierde. Entonces, por eso es importante siempre que tengas un medio de ajuste, aunque el fabricante te diga, no lo necesita, tú pónselo. Ahorita te voy a decir cómo, porque puede ser que sí lo necesites al final de cuentas. Dije, la baja impedancia de salida, dice, la baja impedancia de salida, su señal lineal y su precisa calibración hace posible que este integrado sea instalado fácilmente en un circuito de control. Eso lo vamos a ver ahorita. Debido a su baja corriente de alimentación, que es lo que estoy hablando, la baja corriente de alimentación, producen un efecto de autocalentamiento muy reducido, que es lo que te estaba diciendo. Como pasa muy poca corriente, lo que calienta un dispositivo es la corriente que pasa a través de él. Pero si tienes poca corriente, entonces el autocalentamiento es muy reducido. Se encuentra en diferentes tipos de encapsulados. Bueno, acabamos de ver uno, TO92, ya me acordé, perdón. El que acabamos de ver es el TO92, o sea, este encapsulado que tenemos aquí es el TO92, que le llaman de media caña. Así también se le conoce encapsulado de media caña. Entonces, este es un encapsulado, pero también hay algunos... aquí lo tengo, mira, TO92, no lo había visto. Se debido a sus bajas corrientes de alimentación, se produce un efecto... se encuentra en diferente encapsulado, el más común es el TO92, es el que te acabo de mostrar. Pero hay algunos otros, dice, utilizados por transistores de baja potencia. Hay algunos otros que vienen más grandes, incluso para disipador de calor, entonces pues ni que se calentara tanto, ¿no? No, lo que pasa es que ese disipador también te sirve por ejemplo, si tienes un aparato que produce un calentamiento y le pones un disipador de calor, puedes ponerle a ese mismo disipador de calor un LM35 con otro encapsulado con disipador de calor para que mida esa temperatura del disipador de calor y en un dado caso tome alguna acción de control, como por ejemplo apagar el aparato o mandarte un mensaje de que está calentando el aparato. Es un ejemplo. Muy bien. Aquí tenemos el circuito recomendado para su uso. Aquí está. Tenemos el LM35, que te digo que siempre lo manejan como una caja negra, no sabemos qué tiene adentro. Tiene el voltaje de alimentación, tiene la tierra y tiene un voltaje de salida, la patita número 2. Eso llega a un convertidor analógico digital. O sea, esta es una señal analógica, pero tú la puedes pasar a un valor de ceros y unos con un convertidor analógico. Y eso ya lo pasas a un microcontrolador. Técnicamente, chavos, el Arduino tiene las terminales A, o sea, las analógicas A0, A1, A2, A3, como ya las has conectado antes. Entonces, como esta es una señal analógica, el Arduino tiene su conexión analógica y hace una conversión digital, que es lo que tú terminas viendo en pantalla, ya convertida en la señal. Entonces, la simplez del circuito, aquí es con Z, perdón. La simplez del circuito hace que sea muy fácil ser utilizado en alguna aplicación embebida. O sea, lo puedes utilizar en otras cosas que no necesariamente miden temperatura, pero necesitas llevar un monitoreo de temperatura, como por ejemplo la fuente de poder de una computadora. Dice, entonces solo basta alimentarlo con, digamos, 5 volts de corriente directa. Estamos hablando de una lógica, le puedes poner, es compatible con la lógica TTL por su alimentación. Conectar la tierra generada a la tierra del circuito digital y la salida de voltaje a la entrada del ADC, que es convertido a analógico digital. Convertimos la señal analógica, la pasamos a una señal digital y la señal digital es perfectamente entendida y manejada por el microcontrolador, que es digital. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se entendió?
Sí. ¿Sí? Ok. Pasamos al siguiente. Aquí tenemos una conexión del Arduino. Déjenme poner los lentes porque no las llevo. No sé si ustedes lo vean, pero este es el A0. ¿Sí lo ves? La conexión A0. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas del Arduino? Ya se les olvidó. Estas eran las digitales, esta es la conexión analógica, y este es el A0. Obviamente la patita número 2, la que está verde que tenemos por aquí, llega a la A0. Y de aquí, del mismo Arduino, acuérdate que te da 5 volts, por lo tanto es perfectamente compatible con el Arduino. Aquí tomamos el voltaje de 5 volts que te da, que te proporciona el Arduino, y lo conectamos a la tierra que también te proporciona el Arduino. Y ya de en adelante tú le puedes poner cualquier aparato, cualquier control que quieras en el Arduino para, incluso nada más con que le pongas la antena de Bluetooth y que mandes la información al celular, pues ya, sabes. O nada más con que conectes esto y ves el monitor serial en la pantalla de tu computadora, estás sensando la temperatura. La conexión no podría ser más fácil, honestamente, es la conexión más sencilla. O sea, el LM35 es un dispositivo que no necesita una circuitería extra para cablearla, que lo podemos ver. Mira. Si lo usamos con Arduino, en este caso, tan solo nos tenemos que preocupar del rango de voltajes que da la salida y conociendo la temperatura máxima y mínima que vamos a medir, obviamente en el proceso que estamos pues, haciendo, ¿verdad? Y realizar un sencillo sketch. ¿Qué es un sketch? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es un sketch? Es el programa del Arduino, ¿se acuerdan que era un sketch? Aparecía sketch y luego aparecía la fecha. Es un sketch, es un programa de Arduino. Sencillo programa para que la señal analógica que recibe la placa del Arduino, o sea, hasta que viene por la terminal verde, pueda ser transformada a digital, o sea, como veíamos en el anterior, y que en la pantalla aparezca la temperatura en grados centígrados o hacer conversiones de la escala que quieras. O sea, ya una vez que tú programas, pues tú sabes que el LM está hecho en grados centígrados, pero imagínate que quieres hacer la conversión en grados Fahrenheit, o imagínate que quieres que aparezca en pantalla los 3 grados Fahrenheit, grados centígrados, grados Fahrenheit y grados Kelvin. Entonces tú puedes hacer conversiones una vez que obtuviste la lectura, lo metes dentro del sketch del Arduino y que aparezca en pantalla las 3 mediciones en los 3, que haga la conversión. Qué interesante, ¿no? O sea, ya eso tú lo puedes hacer por tu cuenta, nada más cambiando la programación. Como no se suele calentar demasiado, ya sabemos por la alta impedancia que tiene en su resistencia interna, suele estar encapsulado en package o paquetes baratos de plástico y similares, así como está encapsulado que está ahí. La baja tensión necesaria para su funcionamiento y su salida hace que esto sea posible. No se trata de un dispositivo de alta potencia, o sea, no es de alta potencia, es de baja potencia. Tenemos baja corriente y potencia es igual a voltaje por corriente, pues estamos hablando de que la potencia es muy baja. Si la corriente son micros y el voltaje son volts, la potencia en que, a ver, potencia es igual a microamperes por volts, ¿a qué sería igual la corriente? ¿Me puedes decir? La potencia, perdón. Potencia es igual a corriente por voltaje. La corriente son microamperes y el voltaje son volts. Entonces, ¿en qué unidades estaría dada la potencia? ¿No? Microwatts, ni siquiera miliwatts, serían microwatts. Entonces estamos hablando de que su potencia es muy baja. Seguimos adelante. Aquí tenemos un pequeño sketch. Mira, es la programación para monitores serial de Arduino. Miren, en este caso, la fórmula dice, una fórmula para poder convertir la salida analógica del sensor LM35 digital sería la siguiente. El valor de la temperatura es igual al valor de la lectura multiplicado por 5 por 100. O sea, acuérdate que te da milivolts. Entonces, y tenemos por 100 y luego lo divides entre la cantidad. Acuérdate que es una palabra, ¿te acuerdas? Es un 2 a la 8, 1024. Esa es una palabra de 8 bits. Entonces hacemos una división de 1024 divisiones por grado
Y aquí ya tenemos nuestra fórmula para la temperatura. Es el valor que te arroja el M35 multiplicado por 5 por 0, o sea, por 500, entre la cantidad de divisiones. Dice, recuerda que 1024 se debe a que Arduino a su entrada digital acepta solo esa cantidad de valores posibles. O sea, tienes desde 0 hasta 1023, pero tomando en cuenta el 0, pues ya son 1024 estados diferentes o niveles o sí, niveles de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 a 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 hasta 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 son 1024. Dice, esta es la forma de poder transformar de analógico a digital la señal obtenida de salida. Entonces aquí lo tenemos, ya tenemos. Primero declaramos las variables globales, o sea, float, o sea, de punto flotante, temperatura, y variable para almacenar el valor obtenido del sensor de 0 a 1023. Introducimos una variable que es el LM35, el acerca y la lectura, que es la variable del pin de entrada del sensor, que está conectado al acero. Y después, que es la única que tenemos conectada, por cierto. O sea, nada más tenemos eso. O sea, no tenemos una salida porque vamos a checarlo en el monitor serial que aparece en la pantalla de la computadora. Entonces empezamos con un voice setup que viene siendo la configuración. Empezamos con esto es para configurar el puerto serial a 9600 baudios por segundo o bit por segundo. Entonces, acuérdate que si no le pones, cuando corre la pantalla del Arduino, no le pones a 1900, vamos a tener problemas. Entonces tenemos que dejarlo así. O sea, 1900. Ahora, mañana lo hacemos porque, no tengo el M35 aquí en la casa para hacértelo físicamente. Pero bueno, a ver si te consigo alguno por ahí, te lo encuentro, lo haríamos mañana ya físicamente. Dice, después viene un void loop, ¿cómo lo vamos a, lo que corre constantemente? El void loop haces un analog read del LM35, que es esta variable que tenemos aquí, o sea, la lectura de la patita número 2, le vamos a llamar temperatura. Entonces, ese valor temperatura, esa variable temperatura que estamos introduciendo aquí, que tiene el valor de lectura del LM35, lo vamos a multiplicar por la fórmula de 5.0 por temperatura. ¿Por qué le estamos poniendo 5.0 y no 5? Porque le estamos poniendo aquí un valor de punto flotante. Si tú le pones punto flotante, significa que puedes introducir valores después del punto. Si no le pones esto, te va a dar valores cerrados, o sea, 1 o 2 o 3 o 4, pero no te va a dar 1.75, por ejemplo, o 1.3. Cuando le metes un valor flotante, entonces ya te permite utilizar décimas, centésimas, milésimas. Y aquí en este caso, pues tienes que meter todos los números como de punto flotante, o sea, con valores decimales, 5.0, 10.0, 1024.0. Todos los valores están a manera de punto flotante. ¿Quedó claro lo que es punto flotante? Punto flotante es que le vas a poner décimas o centésimas al valor. ¿Te quedó claro eso? Sí. Okay. Entonces, por eso todos los valores, esa fórmula no la pueden meter así como está aquí, porque estos no están acondicionados como valores de punto flotante. Pero aquí ya haces la corrección y ya estás metiéndolos como valores de punto flotante. Y luego ya este valor de temperatura los vas a mandar al serial print, que significa el monitor serial. O sea, lo que leyó aquí primeramente lee el analog print, pero luego toma el valor de lo que ya tenía leído aquí, multiplicado por 100, multiplicado por 5 y dividido entre 1024, todo eso, por eso tenemos los paréntesis aquí. Y luego ese valor lo vas a imprimir en pantalla. Y luego aquí le pones el backslash n es para que haga un salto de línea para la lectura que viene, porque si no le pones el salto de línea, si no le pones el backslash n en el serial print, va a hacer todos los valores en un solo renglón seguiditos, así. Entonces no vas a alcanzar a leer dónde empieza y dónde termina la lectura, pero si tú le pones un backslash n, vas a hacer un salto de línea. Entonces, lee una lectura y luego te pasa a la siguiente, y luego te pasa a la siguiente, y te pasa a la siguiente, como si le estuvieras dando enter, 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 enter. Y luego aquí hacemos un retardo de 1 segundo
para volver a hacer la siguiente lectura. Este es el tiempo de muestreo, o sea, el tiempo que nos estamos tardando para hacer la siguiente lectura. Entonces va a aparecer en el serial print cada segundo un valor diferente de temperatura. Entonces no va a arrojar, si va cambiando la temperatura, pues no va a arrojar hasta el siguiente valor. ¿Te quedó claro hasta ahí? Sí. ¿Sí? Ok, pasamos a la siguiente. Aquí dice, una manera rápida para calibrar, para la prueba, o sea, es una prueba para checar si está bien. Aquí tenemos si ves este que te digo que este sensor tiene, este es el sensor y tiene una habilitación para disipador de calor. Es el tipo, es otro encapsulado diferente, es diferente al de media caña o el TO92. Este encapsulado es el que te digo que se puede poner o se puede fijar a un disipador de calor para medir la temperatura del disipador de calor. Entonces, en este caso, por ejemplo, se dice, ¿cómo vamos a hacer una prueba de que el sensor está funcionando correctamente? Aquí lo estamos alimentando a ¿cuánto voltaje? Aproximadamente 5 volts, ¿verdad? 4.9 dice aquí. Pues bueno, es que a veces es difícil calibrarlo ahí exactamente a 5, entonces, pero esos aparatos los tocas y ya se pasó a 6, ¿no? O sea, tiene que ser así, a veces batallas para ponerlo exactamente a 5. La persona lo calibró a ese voltaje. Y está arrojando a ese voltaje y a una temperatura ambiente 230.3 milivolts. Milivolts. Estos son milivolts. No aparece aquí, pero son milivolts. Entonces, realmente poner el VCC a 5 volts. Aquí está. Bueno, aquí está. GND a la GND, o sea, a la Tierra, y el voltaje, el voltaje de salida al positivo del voltímetro. O sea, el positivo es el rojo, ¿no? Es obviamente para checar el voltaje. Y las dos tierras, tanto la tierra de como la tierra del dispositivo, como la tierra de la fuente de poder, tienen que estar al mismo nodo. O sea, obviamente todas las tierras tienen que estar conectadas. Posteriormente se pondrá el multímetro en autorrango o en la escala. Tiene que estar en autorrango, significa que solo busca el rango, volt, milivolt, microvolts, eso es autorrango, que no tienes que poner el rango tú. Pero estos son mejores de los que tenemos. Sí, son del Stern, mira, ahí sí que está del Stern. Pero aquí nada más tiene una sola medida de voltaje y corriente directa, como puedes ver aquí. Entonces, obviamente, ese es autorrango. Los que tenemos en el taller no son de autorrango. Tú tienes que buscar el rango de voltaje para que mida correctamente. Muy bien. Y después dice, por ejemplo, el voltaje resultante corresponde a una medida directa de temperatura. O sea, este voltaje, esta temperatura. Finalmente, toma el caso de la siguiente imagen. En este experimento, el voltaje salida son 230.3 milivolts. Ahí te dije milivolts. No lo puedo ver, normalmente aparece aquí arriba, pero no se ve. O acá abajo, no me acuerdo dónde. Si la resolución del sensor es de 10 milivolts por grado centígrados, entonces estaría midiendo una temperatura de 20.3 grados centígrados. ¿Y cómo voy a saber si es la correcta? Pues voy y checo en mi celular, pongo mi celular y digo, si no más vamos, y digo, estamos a 15, 21 grados, ¿sí lo ves? Bueno, entonces digo eso. Entonces, si estamos a 21 grados, entonces, ¿cuánto tendría que estar midiendo aquí? Bien fácil. Si estábamos a 23 grados, si estaba midiendo 230.3 milivolts, si estamos a 21 grados, ¿cuánto tendría que estar midiendo esto? 228. No, 210. 210. 210.0 milivolts, ¿verdad? ¿Sí les queda claro? Sí, porque mira, 223 grados corresponde, acuérdate que es lineal, o sea, es proporcional. 23 grados, 23.03 grados corresponde a 230.3 milivolts. O sea, si tú corres a este punto una décima para acá, te da la temperatura. Sí, claro. Entonces, si tú tienes 21 grados ahorita, pues tendría que estar midiendo 210
0.0 milivolts, ¿verdad? Sí, Entonces, así es como tú puedes saber de manera rápida si está calibrado y está funcionando bien el sensor. Muy fácil, ¿no? Digo, más fácil, pues no se puede. ¿Le quedó claro hasta ahí? La prueba para checar el sensor. sí. Ok, pasamos a la siguiente. Bueno, aquí está el diagramita, ya lo vimos hasta el cansancio. Este es el package TO92, ya tenemos la salida, el voltaje más BS. Ah, ¿qué significa que sea más BS? ¿Qué significa la S? Ya lo hemos visto, nada más quiero repetirlo. ¿Mm? Significa que es que adentro tiene CMOS, o sea, tiene MOS, o sea, tiene no tiene MOS, tiene FETs, no tiene transistores bipolares, sino que tiene transistores de efecto de campo, y la S viene de la parte source o surtidor. Si fuera un transistor bipolar, tendría un BCE, porque tendría un BCC, ¿verdad? Un voltaje de polarización del colector. Pero en este caso tiene un voltaje de polarización del surtidor. Eso es lo que significa. O sea, tiene un FET adentro, tiene FETs, no tiene transistores bipolares. ¿Sí les queda claro? Ok, bueno. Después decimos aquí, ¿cuál es el rango de temperaturas que maneja el LM? Pues ya lo vimos, ¿no? Ya, hasta el cansancio. Tenemos el LM35A, que está entre menos 55 a más 150. El LM35C y el LM35CA, que es de menos 40 a más 10 grados centígrados. Y el LM35D, que va de 0 a 100 grados centígrados. O sea, fíjate cómo tú tienes que escoger cuál es el dispositivo que vas a pedir para saber, dependiendo de las temperaturas que vas a medir. Si yo tuviera que hacer un medidor de temperatura ahora con el COVID-19, yo lo haría con un LM35D, porque es el que está dentro del rango de la temperatura humana. Muy bien. O sea, todos están dentro del rango de temperatura humana, ninguno se sale, pero aquí tenemos una proporcionalidad en un rango más pequeño y eso es adecuado para ese tipo de temperaturas como la humana. Muy bien, aquí tenemos, este es el otro encapsulado del LM35DT. Ese es el otro encapsulado que te estaba diciendo hace rato. Y aquí, ok, aquí tenemos que, ya es igual, es lo mismo que ya habíamos visto. Siguiente. Siguiente. Bueno, la impedancia, perdón. La impedancia de salida del LM decíamos que es baja. O sea, tiene una baja impedancia de salida y la impedancia anda más o menos por 0.1 ohm. O sea, es casi nada. Y eso es a una carga de 1 mA. O sea, lo que carga significa lo que estás conectando a la salida. Técnicamente es la impedancia de entrada del amplificador operacional, pero eso yo creo que al tiempo que vamos, no vamos a alcanzar a verlo hoy. ¿Qué significa impedancia de salida? Que cualquier circuito electrónico lineal o dispositivo que suministre una corriente puede modelar como una fuente ideal de tensión en serie con una impedancia, o sea, lo que vas a conectar en la etapa que le sigue. O su equivalente Thevenin. O sea, el equivalente Thevenin es que cuando tienes una fuente de corriente en paralelo con con una resistencia, la puedes convertir, sacando su equivalente Thevenin, a una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Pero eso lo vamos a ver regresando de clases, porque así explicártelo ahorita, bueno, yo creo que lo podemos hacer esta semana. Además, nos queda pendiente el puente de Wheatstone y nos falta simular esto que no voy a terminar hoy. Dice, este modelo ayuda a analizar la caída de tensión que ocurre por dicha impedancia en el paso de corriente. Okay. ¿Qué es la impedancia en un dispositivo? Volví a hacer la misma pregunta. Perdón, ya era muy tarde cuando, en mi defensa ya era muy tarde cuando estaba haciendo la presentación y ya mi cabeza estaba dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Ok, es lo mismo, ¿no? ¿Sabes? La impedancia Z generalmente se define como la posibilidad total de que un dispositivo o circuito ofrece el paso de la corriente alterna en una determinada frecuencia y se representa como un número complejo. ¿Por qué? Porque tenemos que la parte resistiva es un número real y la parte es de reactancia
reactancia inductiva y la reactancia capacitiva en este caso está en el eje Y, o sea, en el eje imaginario. Entonces a eso se refiere con que es un número complejo. Muy bien. Dice, es importante este dato porque los circuitos de baja impedancia de salida solo pueden acoplar con circuitos de baja impedancia de entrada. Esto para evitar la pérdida de señal, lo que te estaba diciendo hace rato, ¿no? Para evitar la pérdida de señal, tenemos que acoplar salida baja con entrada baja y así ya no se pierde información en la conexión. Muy bien. Miren, aquí tenemos toda una explicación. Aquí tenemos la linearidad de la gráfica. Esta es la linearidad de la gráfica. Entonces decimos que a 100 grados centígrados, a 10 grados centígrados tenemos un voltaje 1 de salida cuando lo pasamos a través de un amplificador operacional inversor de este tipo. O sea, para poder amplificar que no sean milivolts, sino que sean volts. Entonces aquí tenemos, según el datasheet, tenemos que, o sea, la hoja de datos, el voltaje de salida es 10 milivolts por cada grado centígrado, más o menos. Y esto multiplicado por la temperatura de entrada. Entonces aquí tenemos la fórmula de la pendiente que veíamos nosotros en matemáticas. Bueno, no nosotros, pero lo viste en geometría analítica. ¿Quién le dio geometría analítica? Perdón. ¿Se acuerdan? ¿Están ahí? ¿Quién le dio geometría analítica? No me acuerdo. No se acuerdan. Javier. Javier. ¿Galván? Sí, Galván. Ok. Si vieron esto entonces, ¿verdad? Sí. Muy bien, entonces nosotros sabemos que la fórmula de la pendiente es Y, esto es Y, y esto es X, ¿verdad? Entonces tenemos Y2, en este caso Y2 sería 5. Y2, este es Y2 y este es Y1. Siempre, estos son los valores en X y estos son los valores en Y. El que está más cerca del eje del origen, ese es el origen, 0 con 0 es origen. El que está más cerca del origen se llama, en este caso, X1, y el que está más lejos del origen se llama X2. Aquí tenemos, el que está más cerca del origen se llama Y0 o Y1, y el que está más lejos se llama Y2. Entonces, en este caso, la pendiente que tenemos es 5 menos 1 entre 50 menos 10. Si decimos 5 menos 1 es 4 y 50 menos 10, tiene mejor, ¿no? Es 40. Te equivocaron. ¿Sí lo viste? 5 menos 10 es 40. Entonces 4 entre 40, es que esto está mal. 4, sí, ¿no? 5 menos 10, pues es 40. Entonces 4 entre 40, ¿cuánto te da? 0.1. Exactamente, que es el resultado que tienes aquí, ¿verdad? O sea, nada más corrijan ahí, no es entre 10, es entre 40. 4 entre 40 es igual a punto. El resultado está correcto, pero aquí hicieron mal la división, ¿ok? Digo, la resta. Por lo tanto, esta es la pendiente que tenemos, punto 1. Por lo tanto, Y0 es igual a B0. Es el B0 es el voltaje inicial. La pendiente M, o sea, la linealidad o la inclinación es de 0.1 y X viene siendo la temperatura de entrada y B viene siendo, aquí para la fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Y B viene siendo igual a 0, o sea, no tenemos, entonces nada más queda Y es igual a M por X. Entonces, Y es igual a M por X, aquí lo tenemos. Nos venimos para acá. Dice, para que se cumpla la condición necesitamos una ganancia de 10, o sea, lo que te decía, ¿qué ganancia le tienes que poner al amplificador operacional para que se cumpla la condición? Pues tiene que tener una ganancia de 10. ¿Por qué? Porque 0.1 por 10 me da 1. Entonces ya tendría un volt por grado. ¿Me explico? Para tener a la salida que cada volt que tengo aquí sea 1 grado,
Entonces tengo que tener una ganancia de 10. Ahora, para tener esta ganancia de 10, ¿de qué valor tiene que ser R2 con respecto a R1? Si sabemos que la ganancia de voltaje, ¿qué configuración tiene este amplificador operacional? ¿Alguien me puede decir? ¿Es inversor o es no inversor? ¿Eh? ¿Dónde entra esta es la señal de entrada? ¿Dónde entra la señal? ¿La inversora o la no inversora? Es inversor. Es inversor, o sea que invierte la señal. Entonces la ganancia del inversor, ya lo habíamos dicho, es el voltaje de salida es entre voltaje de entrada, pero aquí ya en la relación de la resistencia de entrada y la resistencia de retroalimentación es menos, porque es inversor, R2 entre R1. Esto ya lo habíamos visto en clase, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué tan grande? ¿Cuál de las dos tiene que ser más grande para tener una ganancia de 10? R2. R2 tiene que ser ¿cuántas veces más grande que R1? 1000. 10 veces. ¿A Imagínate 10? que si este fuera 10 ohms y este fuera 1 ohm, esto sería 10 veces más grande. Y 10 entre 10, ya tendríamos una ganancia de 10, ¿verdad? ¿Te queda claro? Ya. Ok. Ya. Sí. Sí. Entonces, considerando que si R1 decimos, sí, R1 son 10K, entonces ¿cuánto tiene que valer R2? Pues 10 veces más. 10 por 10, 100K. Y aquí ya tendríamos una ganancia de menos 10. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ya con este amplificador operacional, con el LM35, tendríamos que cada incremento se amplificaría y ya tendríamos la ganancia necesaria para pasarlo directamente a cualquier otro aparato, incluso analógico, o sea, de esos que tenían, o digital, como un multímetro digital. Entonces te va a medir el voltaje, va a corresponder ahora sí con la temperatura. Bueno, eso lo vamos a armar. ¿Dónde? Mira, aquí lo tenemos. Aquí una captura de la simulación. Mira, por ejemplo, aquí tenemos es el LM35. ¿Sí lo ves? Este está del ISIS, en el Proteus. Después vamos a usar el LM324, que es este que tenemos aquí. Y está alimentado a más 12 menos 2 aquí. Y tenemos una ganancia de, ¿cuánto? 10 veces mayor. De 10, exacto. Y luego aquí tenemos una ganancia de ¿cuánto? 10K entre 10K. 10 entre 10. 1. Es una ganancia unitaria, ¿verdad? ¿Para qué crees tú que si no amplifica, ¿para qué lo estamos poniendo? A ver, Para mantenerlo. para invertir el signo. Mira, por ejemplo, tú aquí le pones un grado, ¿te fijas? Aquí lo Sí. pones en temperatura 1 grado. Entonces, aquí tienes una lectura de puntos, aquí tienes una lectura de 0.01, pero luego lo amplificas 10 veces. Y aquí tienes una salida ¿de cuánto? De 10, bueno, aquí, bueno, lo que te da aquí es 0.085, pero te sale con un signo negativo, ¿verdad? Pero luego lo vuelves a invertir, pero no lo amplificas, te da el mismo valor que tienes aquí, ¿te fijas? La entrada y la salida son iguales, pero aquí tienes un signo negativo y aquí tienes un signo positivo. Entonces, ¿para qué te sirve este segundo amplificador operacional? Para invertir el signo del voltaje. ¿Te queda claro? Sí. Sí. Entonces, aquí pasamos al siguiente, aquí lo ponemos a 25 grados. Ponemos un amplificador de una ganancia de 10, o sea, aquí está midiendo 0.25 volts. Y luego a la salida tenemos multiplicado esto por 10, te da menos 2.49, aproximadamente 0.25, 2.5, menos 2.5. Y luego lo pasamos por otro amplificador con ganancia unitaria para invertir el signo y que te salga 2.49. Técnicamente
cada grado aquí equivale a 10, ¿verdad? Entonces, si tú tienes 25 grados, aquí tendrías 2.5 a la salida. ¿Te fijas? Esa es la 25. ¿Sí le queda claro hasta ahí? Sí. Sí. Ya tenemos a 50 grados, pues también lo mismo, ¿no? Aquí tienes 50 grados, luego tienes aquí 0.5 volts por 10 menos 4.99, aproximadamente 5.0. Y después invertimos la señal y te da 5.0 aquí a la salida. Todas sus preguntas hasta ahí, ¿no? ¿O sí? Muy bien, mira, ¿No? aquí terminamos la presentación. Te estoy encargando una tarea que de todas formas mañana empezamos con ella. Vas a armar este circuito que tienes aquí en el ISIS. El LM35, así lo buscas, LM35, y este amplificador operacional lo buscas como LM324. Y este es nuestro calibrador. ¿Te acuerdas que te decía que aunque decía que no necesitaba una calibración externa, tú de todas formas se lo pongas? Entonces, aquí tenemos un LED que se va a, cuando llega a una cierta temperatura que tú acomodas con entre este y este, puedes hacer que este se dispare antes o después de cierta temperatura. Se va a disparar porque se va a prender. Pero necesito que le pongas un medidor de voltaje y que hagamos una gráfica en Excel. Igual vamos a evaluar temperatura contra voltaje de salida. Y sobre eso vamos a graficar en Excel, pero eso lo explicamos mañana porque ya pasó la hora. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les quedó clara la clase de hoy? Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Entonces tenemos Profe, aquí nada más algo con la tarea que encargo ahorita. Sí, ¿qué pasó? Es que estoy teniendo problemas con Excel y no me está dejando graficar bien, no me aparece la gráfica. Haz la mano. ¿La hago a mano? Sí, en la libreta y le tomas foto y me la mandas. Ok. Ok. Muy bien, Sí. tenemos a Carlos de la Cruz, a Christopher Ibarra, Diego Hernández, Eric Ramos, Giovanni Santiago, Hugo Villarreal, José Bautista, Juan Callejas, Clever, Noé Velázquez, Roberto Garza y Joser Huerta, los que vinieron. Oigan, qué padre que así se pusieran ustedes en Edmodo, así con nombre y apellido, no batallaría nada para hacer las calificaciones. No sé por qué le cambian ustedes el nombre y le cambian el apellido y a veces hasta se ponen apodos y ahí tengo que andar checando quién es quién. Este sistema porque pues se los hicieron ahí en la escuela, pero normalmente no son tan ordenados en poner nombres y apellidos porque es importante para que salgan en orden y me quiten. O sea, ustedes a veces quieren resultados rápidos, pero lo que más pierdo tiempo es en ordenarlos por nombre y apellido. Entonces, pues no me hagan eso. O sea, pongan sus nombres y apellidos correctamente si nos vamos más rápido. Todas sus preguntas hasta aquí. Aquí detenemos la grabación y nos vemos el día de mañana. Seguimos con el LM35 con la simulación y el acondicionamiento de señal. ¿Ok? Nos vemos mañana entonces, chavos.